un sistema es pues un conjunto de elementos que entre sí tienen que funcionar para cumplir algún propósito en especial. Una medición es el proceso en el que se determina pues como la proporción que tiene un fenómeno y te ayuda como a darle una conceptualización a algo, a algún fenómeno y pues darle más fundamentos para hacer esto algo cuantitativo y algo que pueda servir como ciencia. Un sistema de medición es un estándar que se aplica para poder contextualizar un fenómeno. Un sistema de medición ya tiene una medida establecida, una unidad de medida establecida, la cual te permite eh, introducir parámetros y poder comparar ciertas características dentro de un patrón en específico, el cual es tu objeto de medición. Entonces, de lo que se encargan los sistemas de medición es como de ser y establecer los patrones que se tienen que llevar entre pues un fenómeno para que se pueda categorizar de cierta forma. Pues la medida en sí es como la expresión en números que se tiene para representar algún fenómeno. Se relaciona con las unidades de medida porque pues estas son las que determinan el, el estándar o el parámetro que se tiene pues, para medir algo. Por ejemplo, pues una estatura que se define como el parámetro de metros que tiene uno, lo que mide uno, y pues por tanto su unidad son los metros o los centímetros en caso de cambiar. Pesas, lo que mides, el, puedes sacar tu masa corporal y eso es otro tipo de medida. Eh, Incluso pues puedes irte, como decía antes, a lo intangible. O sea, puedes medir tu felicidad. Suele pasar mucho que te preguntan, pues, ¿qué tan feliz estás del 1 al 10? Y puedes medir muchas cosas en sí. Luego dice que cuáles son los ejemplos de objetos de medición que identificas. O sea, cotidianamente, qué es lo que mides o lo que se mide a tu alrededor. Respecto a qué tipo de medidas conozco, pues las de longitud, las de peso, las de memoria o almacenamiento, que son vitales para mi carrera. También conozco pues las económicas y pues también incluso las intangibles, como pues los estándares de felicidad y cosas por el estilo. Cuando se trata de longitudes y demás, pues por ejemplo, puedes medir una distancia, la distancia que haces de aquí, de tu casa a la escuela. Puedes, si es de peso, pues cuánto pesas tú o cuánto pesan las cosas que te llevas. Eh, si, si es de almacenamiento, puede ser pues cuánto pesan los archivos que necesitas o los programas que haces. Y pues en las intangibles, los objetos de medición a fin de cuentas pues son lo que tú te sientes, cómo te sientes. Bueno, como 5 ejemplos de lo que se puede hacer, que hacemos en la vida diaria. Uno de los ejemplos, la unidad de medida, pues es el peso, porque económicamente, pues así es como medimos cuánta riqueza tienen las personas con los pesos. El- en cuestión de las distancias, pues los metros es la unidad de medida que usamos para definir una distancia determinada. Los minutos, segundos, horas que necesitamos para poder pues transportarnos o a cumplir una actividad es algo que también
hacemos todos los días y todo el tiempo. Otra cosa pues es también con la memoria. Para mi carrera se mide en bytes todos los datos se miden en bytes. Cuántos bytes pasas, cuántos bytes recibes, todos los programas, los pesos y demás se miden en bytes. Si te quieres poner en un ejemplo intangible, pues la unidad de medida es tu emoción, cómo te sientes, eso es lo que se mide. Qué tan feliz eres se mide por las expresiones que haces, la forma en la que pues, respondes ante la gente. Eso es lo que se mide. Y esos son unos ejemplos de situaciones que se miden y sus unidades de medida. Eh, pues, por ejemplo, las básculas para calcular la masa, las reglas para la distancia, puedes, pues con la computadora incluso, pues desde mi carrera la computadora se encarga de medir todo esto, tiene ya estándares, parámetros que dicen, pues si se tiene tanta memoria, se tiene tanto uso, tanta pila te queda, están ya estandarizados. Obviamente, pues sí, si te quieres ir a aparatos específicos, pues sí, el procesador se encarga de pues, ver qué tan eficientes son los programas, la batería se encarga de pues, ver qué tanta energía te queda y pues así sucesivamente. Pues para mí, la relación que existen entre pues, la información y los sistemas de medición es que pues uno depende de otro. Entonces, si no tienes como tu sistema para medir, pues tú no vas a poder saber, por ejemplo, cuánto pesas, pues no sabrías, no tendrías como pues, tu índice, pues, cuánto pesas, si no fuera por las básculas o por esos materiales. Y por el peso, pues básicamente, que es la unidad de medición. En la memoria, pues no sabrías con cuánto cuentas para hacer un programa, no sabrías qué tanto se puede usar, qué tanto no. Eh, También, pues todo depende, o sea, tiene una gran relación el sistema que se usa y, pues la información que se genera en los ejemplos, porque sin los sistemas los datos son pues, meramente números, no te sirven de nada, no te indican nada y viceversa. Un peso pues no te indica nada porque no le estás contextualizando en una persona o, o en algo pues que sea útil. Eh, Pues a mí me gustó mucho el video, la verdad. Sí, como que siempre vivimos con esa idea de estar midiendo, pues, tus inversiones, cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto te falta, lo que quieras. Pero generalmente nos olvidamos de esa parte que también es intangible y también le puedes encontrar una medida que sea, pues, tangible, por así decirlo. Eh, Desde el mismo ejemplo que te aporta el video, el índice de felicidad, o sea, qué tan felices puede ser. Pues eso no es algo tangible, o sea, eso es algo que tú ves y dices, ah, bueno, pues lo puedo meter como en este parámetro de aquí las personas son felices, aquí no, por esto y por esto, pero en sí no le das esa, o sea, no puede ser algo que toques, algo que afirmes que para todas las personas tiene que ser cierto. Porque, por ejemplo, dicen ahí pues que Costa Rica es el país con el índice de felicidad más, bueno, Happy Planet Index, más grande. No necesariamente quiere decir que todos los que están en Costa Rica sean súper felices. O, por ejemplo, al otro extremo, decían que pues, los países de África son los que pues, tienen el estándar más bajo. No quiere decir que toda la gente en África tenga ese estándar. A eso voy con lo de que esos sistemas de medición, pues a fin de cuentas son intangibles o son con resultados variados, pues. Y,
pues no, en lo general en mis respuestas, eh, pues incluyo eso también, que existen medidas que no son tangibles, pero que sí importan y sí influyen en tu vida. Y si tú las contextualizas y dices, sabes que esto existe, puedes complementar más pues lo que haces y, y cómo lo haces.